Es el momento de maximizar tu energía. Aprende, entérate y conoce más del propósito de Dios en Energía Total. En Energía Total. Oye, Sash, Continuamos en Energía Total, mi gente linda. Muchas gracias por hacernos compañía en el día de hoy. Este es una entrevista muy especial, es un momento muy especial porque le vamos a dar la bienvenida y los micrófonos a una amiga de la casa. Ella es nada más y nada menos que María Jesús Bentancur. Ella se conecta con nosotros desde Uruguay. No solamente es una fiel oyente de lo que es Energía Total, sino de CBC La Voz. Es parte de la casa, es familia y nosotros estamos de verdad que muy agradecidos con Dios primeramente y con ella de que haga su lanzamiento literario por nuestra plataforma CBC La Voz. Así que sin más vamos a darle la bienvenida a María Jesús. Gracias, amiga, por estar. Bienvenida a casa. Hola, Giovanna, qué gusto, qué placer de poder estar contigo aquí, que como todos saben es una amistad, entonces eso hay que valorarlo y es hermoso. Sí, yo tengo que aclarar que tuvimos la oportunidad de conocernos. Esto no solamente es una amistad de larga distancia, no, tuvimos la oportunidad de conocernos precisamente cuando CBC La Voz fue a cubrir un evento en Uruguay y María Jesús estaba ahí, estuvimos compartiendo y pude ver su amor y compromiso. Es algo de verdad que pues estoy segura va a estar reflejado en este libro que estás publicando por primera vez titulado De soñar a vivir y estás viviendo. Cuéntanos, de verdad, ¿qué te inspiró a escribir un libro? Bueno, en realidad me inspiró la vida misma, la experiencia y el haber transitado por lo que allí relato, porque como bien contabas, es una autobiografía relatada en una tercera persona para poder también interesar al lector en lo que viene luego. Entonces la experiencia para mí es como lo más importante en cuanto a qué me llevó a escribirlo. Claro, es un tema que debemos de decir desde el principio delicado. Primeramente es un tema que tiene que ver contigo, pero que también involucra a diferentes personas. Entonces, ¿cómo te preparas para hablar de un tema tan sensible en tu escritura? ¿Y cómo te preparas tú como persona para darle entrada a un público anónimo a tu vida personal? Primero fue una preparación dura porque al haber pasado por todo este proceso del que relato, en algún momento debía acudir a profesionales y considero, como también lo cuento en el libro, de que mi fe también fue una parte muy, muy importante en cuanto a saber cómo llevarlo adelante y cómo hablarlo con otros también. Porque son temas que no es fácil hablarlo. A mí me costó alrededor de 30 años poder recién comenzar a hablarlo, y eso obviamente lleva a que tengas otra sensibilidad al hablarlo con otra persona que pueda estar cursando esto. Y siempre digo que hay que rodearse de gente que te escuche y también de gente que sea sensible a las experiencias de los demás. ¿De qué se trata el libro? Bueno, el libro, primero que nada, cuenta la historia de una mariposa. La tercera persona es una mariposa, que es alguien que cuando yo era muy pequeña, mi papá estaba muy enfermo, muy delicado de salud, y bueno, me tocó pasar cerca de él en una cama, acompañándolo, y él me contaba historias que nosotros, como no podíamos salir del lugar donde estábamos, nos convertíamos en mariposa y salíamos. Y el día de mañana, cuando mi papá fallece y bueno, y tengo que transcurrir por violación y abuso sexual, ese periodo, todo eso que me traía de recuerdo de mi papá, yo lo utilizaba para poder escaparme del dolor, para no contarle a nadie y esconderme dentro de como un mundo de fantasía. Y bueno, y trato de llevar al lector
a eso, a que las personas que pasan por abuso, por violaciones o por tantas otras cosas, maltrato, que puedan encontrar una salida. En mi caso, yo me convertía en esa mariposa y salía, pero en realidad no sanaba. Entonces, lo que cuento un poco es el proceso de cómo logré recuperar mi vida, dejar de soñar en algo que no lograba concretar o que veía que era para otros, y bueno, y sí lograr salir y ser lo que hoy creo que soy una mujer feliz, una mujer que sonríe de verdad, no solamente para la apariencia. Recalco mucho eso porque veo mucho en la gente que sufre que a la vista o a la percepción del otro está bien. Me ha tocado conocer personas que, como estuve yo en un momento, yo intenté suicidarme por todo esto que había pasado y que yo ya no le encontraba salida, y con ese suicidio todo el mundo iba a estar más tranquilo, más feliz, y descubrí que no, que la gente en realidad ni siquiera sabía lo que yo tenía. Yo lo escondía detrás de una mujer feliz. Todo el mundo veía la apariencia de alguien que realmente no era, y que aprendamos a también a mirar en esos que mostramos sonrisas, que realmente sean sinceras o no, porque pasa eso, lamentablemente muchos llegan al suicidio sin saber o preguntándonos qué pasó, era tan feliz y sin embargo llegó a esto y por qué, y muchas veces no sabemos el por qué. ¿En qué momento te diste cuenta que no habías sanado? En realidad, yo tuve como un momento que mi hijo tuvo ataques de pánico, y yo sentí como la necesidad de ayudarlo, pero no veía que yo pudiera ayudarlo porque yo estaba en algo parecido. Y en ese momento, hablando con Dios, porque yo tengo esas conversaciones como si estuviera hablando con mi papá cuando estaba en esa cama. Hablo con Dios y le decía, ¿cómo hago? Porque yo misma no sé cómo hacerlo. Y bueno, y vino a mi memoria de una profesional de la psicología que gracias a Dios es cristiana ella, y acudí a ella. Me llevó por medio de la fe que compartíamos a buscar ese Dios que un día yo había conocido de palabras, y bueno, y por medio de ella pude entender de que primero tenía que sanar yo para poder ayudar a otro, y bueno, y ahí empezó el proceso, que fue y es hasta el día de hoy algo que tengo que trabajar día a día. ¿Cuál fue el mayor desafío al escribir un libro donde tienes que volver de alguna manera a hablar de cosas que son dolorosas, a pesar de sanadas, pero que duelen? Bueno, fue parte también de esto. Esta profesional, una de las cosas que descubrió en mí es que a mí me gustaba escribir, pero escribía para mí. Entonces ella logró hacerme llevar todo eso que yo tenía dentro a una hoja y un papel, y empezábamos a escribirlo. Al principio lo hablaba con ella, después simplemente era algo que yo lo empecé a hacer. Y un día ella me dijo que tenía que hacer algo con eso más que para mí. Y contigo un día hablando, que para mí es como que fuiste parte de este libro y sos parte de este libro, porque me dijiste eso que para mí me quedó marcado, y me dijo, muchos tienen que escuchar tu testimonio. Y eso me llevó a empezar a escribirlo con un formato para un lector, no como lo sacaba el día que yo lo escribía, que lo sacaba tan crudo que ni yo lo quería volver a leer realmente. Y después, bueno, fue un proceso de ir limpiándolo, contactándome, conociendo, estudiando, yendo con personas que estén preparadas en todo esto que es el abuso, la soledad, el intento de homicidio, el suicidio, muchas cosas que uno quizá conoce, pero cuando empezás a estudiar y a entender, tiene mucho más trasfondo, y es bueno que si querés llevárselo a alguien más y transmitírselo a alguien más, no lo hagas como lo que sale de tu corazón, sino que sí vayas a profesionales y a personas que sepan, que estudian. Y bueno, y así se fue formando este libro.
¿Cómo manejaste el equilibrio en contar tu historia y proteger la intimidad o de alguna manera, pues, las personas que fueron parte de este proceso? Porque hay implicaciones legales muchas veces, de hecho la mayoría de las veces el abuso sexual se produce a través de personas que están muy cerca de nosotros o que están pues en un ambiente de familiaridad. Entonces, ¿cómo manejaste esa parte tan delicada? Bueno, entre las personas que me asesoraron, tengo una amiga que también compartimos la fe, que ella es abogada, y cuando yo ya estaba planteando el tema de largarlo, el libro, de poder decir, bueno, sí, ahora se hace, eh, en oración también. Me venía a la mente de que yo no quería dañar a las personas que me hicieron daño a mí, sino todo lo contrario, quería que supieran que existía ese Dios que amaba y que así como me ama a mí, los ama a ellos, que a veces es difícil pensarlo así, porque me ha tocado con personas que hablamos que me dicen cómo podés perdonar o cómo podés amar, y bueno, es un proceso, pero se hace. Y bueno, ya hablábamos de que yo no quería que lleváramos a un conflicto, cómo evitarlo, y bueno, dentro de lo que es mi país, como fue cuando yo era niña, existe una ley que ya caducó, entonces no corro el riesgo de que estas personas fueran implicadas legalmente, ni ellos a su vez podrían, en mi caso, hacerme algún tipo de juicio, porque en ningún momento hablo de ellos con el nombre y apellido. Entonces, sí se entrevé, pero no es mi deseo tampoco de que alguien señale o que acuse, sino que vean lo que es el trasfondo y el poder ver a esas niñas, niños, adolescentes y a veces adultos que pasan por todas estas cosas y que por miedo, por temor, no se lanzan a mostrar, a decir, porque es algo que no está bien que suceda. Y bueno, y hay leyes que nos protegen, entonces averiguar y recurrir a eso. Ahora vamos a hablar de un tema que casi nunca se aborda cuando se habla del abuso sexual. Hablamos del perdón, sí, desde la perspectiva de sanidad propia de la persona que pasa por el abuso y también, obviamente, desde la perspectiva espiritual, donde entendemos que eso es parte de lo que nos corresponde hacer. Pero María, nunca se habla de la bronca, de la injusticia, de aquel que todavía se sienta a leer el libro, sabe que fue él y no hace nada, no levanta el teléfono para decir perdóname, no sabía o pasé por lo mismo y repetí patrones. ¿Qué haces con la injusticia? ¿Qué haces con el enojo de esas experiencias vividas? Y ahora piensa en cada persona que está viendo este programa que está ahí. Bueno, en realidad eso es una de las cosas que pienso siempre cuando hablo con otros, porque es algo que me sucedía a mí y bueno, no voy a mentir, hay momentos que me despierto y digo, Y claro. ¿por qué tengo que perdonar? Y bueno, Dios me enseñó eso, de que tengo que amar y perdonar, en primer lugar. Y segundo, he aprendido de que cada día que yo he perdonado, me he sanado a mí misma. He logrado, como en ese libro, que la tapa es una niña escondida en un pozo oscuro y mirando por un agujerito lo que le gustaría vivir. Y bueno, yo con ese odio, esa bronca, lo que hacía era permanecer dentro de ese pozo, pero el día que empecé a decir, bueno, sí, voy a perdonar porque quizá él no me perdone o él no sienta en su corazón de que hizo nada malo, que pasa muchísimas de las veces en mi caso, en alguna de las oportunidades pasó y está pasando, pero yo decido cada día al levantarme de que lo tengo que perdonar igual, porque Dios en esa cruz murió tanto por él como por mí. Él aún está a tiempo de cambiar, de aceptar de que hizo algo que no era correcto y pedirle perdón a Dios, más que a mí, pedirle perdón a Dios porque yo ya lo perdoné. Y bueno, y que tenga la oportunidad de conocer a ese que a mí también me da esa paz, me da ese amor. Y creo que si tenés hoy en día eso de bronca, de rabia, de decir, es injusto, sí, es injusto, porque no estaríamos diciendo nada bueno si dijéramos que es justo. Pero
realmente el sanar te va, el amar y el perdonar te va a sanar a vos. Va a llegar un momento, como yo he hablado ya varias veces en los últimos días, hoy por hoy hablarlo no me hace llorar. Hasta hace no mucho tiempo, diría que un par de meses, yo hablaba de estos temas y me ponía a llorar, o recordaba a estas personas y yo decía, ellos quizás están viviendo una vida perfecta y yo estoy acá sufriendo. Pero cuando entendí que amando y perdonando la que me sano soy yo, eh, ese día para mí ya todo cambió. Así que los invito a eso, a que intenten, no es fácil y cada día lo van a sentir más lindo en el corazón, en el alma y van a poder sonreír con ganas. Y en el día de hoy, obviamente, pues es un buen momento también para hacer una invitación. Si tú estás escuchando este mensaje, y sé que esto tampoco se habla mucho, y eres una persona que sabes porque ya has tenido un encuentro con Jesús o porque estás escuchando esto y dentro de ti tu corazón sabe que lo que hiciste no está bien, es hora de arrepentirte y de tomar la iniciativa, tomar ese teléfono y decir, lo hice mal, y reconocer. Hay mucho en eso. Obviamente esto es para el otro lado, pero María, ahora una pregunta para las personas que como escritores están considerando abordar este tema. ¿Qué les puedes aconsejar? Bueno, es un tema que primero que nada, como hice, al principio yo lo hice desde el área de la bronca, de la rabia, pero después lo fui puliendo y que siempre, primero que nada, busquen el, el brazo de Dios que los lleve a escribir lo que es correcto y que toquen su corazón y piensen que del otro lado hay una persona que necesita leer esto, pero también necesita sanar y que no todo el que lea sabe que está pasando por un dolor o que tiene eso escondido, porque muchos me han dicho eso, de que se han dado cuenta leyendo que tenían eso escondido, pensando que ya estaba sano. ¿En Entonces, una de serio? las... Sí, 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 varias personas me han dicho eso, que pensaban que habían perdonado, pensaban que habían cambiado o dejado atrás todo eso y leyendo el libro se han dado cuenta de que no, de que era un proceso que todavía tenían que sanar. Y eso para mí fue gratificante porque fue un punto de vista también para poder hablar con ellos y poderles decir que todavía hay tiempo, que es un proceso que no es fácil. Por eso yo insisto, yo no es que al escribir el libro es porque ya estoy totalmente sana, no, cada día tomo la decisión de honrar a Dios perdonando, amando y pidiéndole a Él que me dé la fuerza y la sabiduría, porque sin eso no logro nada. Háblame de lo que quieres lograr con la publicación del libro y si ya está disponible, obviamente, para el público en general. Y lograr lo que quiero es, primero que nada, es esto, que la gente entienda que no es algo que le pasa a otros, nos pasa muchas veces a los que tenemos en casa y no lo vemos, que empecemos a observar. Yo pido mucho que observemos, no observemos lo que muestra el espejo, que empecemos a observar lo que hay detrás, que miremos la persona en sí, el corazón, lo que hay atrás, porque muchas veces lo que mostramos no es lo que hay, y que cuidemos a nuestros niños, que cuidemos a nuestros adolescentes, pero sí también de que si hay alguien que está pasando por esto, sea niño, sea joven, sea adulto, porque muchas veces pasa en personas adultas, que, que puedan agarrar el libro como algo que digan, bueno, acá hay alguien que me entiende. Y bueno, y que recurran a mí totalmente, a las personas que están capacitadas en el área, a veces no necesariamente con las personas que convivimos podemos, porque muchas veces ellos no nos entienden, pero hay muchos profesionales, hay pastores, hay líderes, hay amigos que te escuchan. Eh, y bueno, y con este libro lo que quiero es eso, o sea, que llegue a esos lugares, a la sociedad donde muchas veces se mira cosas que no son realmente lo que tenemos que mirar, porque miramos quizá lo que está en el envoltorio, pero no dentro. Y bueno, y si quieren comunicarse conmigo con las redes,
yo por motivos de esto mismo, de lo que publico en el libro, mi red personal la tuve que poner en privado, pero sí tengo una página que es por donde se pueden comunicar, donde podemos hablar, donde podemos charlar. Por ahora el libro físico solamente lo tengo dentro de Uruguay. Tengo sí el formato digital para poder hablar de enviarlo. Si se comunican, la página es Fui Como Tú, todo junto, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, ahora abrimos un canal de YouTube con mi nombre para poder subir todas estas entrevistas y si quieren comunicarse también por ahí. Y bueno, ni hablar con un mail, quien quiera hablar sin que nadie lea lo que escribimos, lo que nos contamos, acá estoy. Por supuesto, tenemos que hacer una pregunta clave en todo este proceso, ¿no? Cuando estás escribiendo y publicando un libro y en especial tomando en cuenta siempre el enfoque de energía total, que es el poder dar respuestas. Si estás pasando por un dolor como este, te hago la pregunta directa y clara. ¿Hay sanidad? ¿Puedes decir que hay restauración, hay esperanza? Y obviamente, ¿cuál ha sido el versículo bíblico que durante tu proceso de sanidad te ayudó y te continúa ayudando? Sanidad hay, yo soy una prueba de eso. Dios fue el único, porque intenté de todas las maneras posibles. En el libro solo cuento parte de mi proceso, es mucho más, pero si dijera que no hay posibilidad de salir, estaría mintiendo porque hay. Yo conocí a un Dios inmenso, grande, poderoso, que me ha abrazado más de una vez. He logrado sentirlo, mucha gente dice que no puede sentirlo. Yo he sentido el abrazo de ese papá que yo sentía que necesitaba y que extrañaba y que añoraba, y cuando descubrí que lo tenía y él estaba conmigo y está en mí, ahí entendí que podía. Y versículo bíblico en sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es como que mi palabra, lema diría, porque es en realidad apoyarme en eso, no importa la situación en la que esté, no importa el momento en el que esté pasando, sé que si estoy con Cristo, Él me fortalece, me da la fuerza, sola no puedo, pero si estoy con Él me lleva a los mejores lugares. ¿Qué le falta a María por ver? Uh, ver, no sé, realmente Dios es tan bueno que me ha dado más de lo que podía imaginar y soñar, y realmente como que no tengo sueños a largo plazo, simplemente poder servirle realmente, y poder llegar con esto que él puso en mis manos. Usó personitas como tú, como Benjamín Parras, que es quien escribió el prólogo del libro, eh, para que yo pudiera llegar a esto que era un sueño impensado, porque ni siquiera pensaba así en mi cabeza. Capaz que yo decía que podría escribir un libro nada que ver con esto, pero nunca escribir mi vida, dejarla tan al descubierto como alguien me dijo que desnudé mi alma en esto. Eh, pero creo que algo que yo en este momento quiera, no. Todo lo dejo a que Dios me sorprenda cada día y lo hace de una manera espectacular. Soñar para vivir es el título del libro. Entonces vamos a cerrar con esas palabras en el día de hoy y vamos simplemente a desearte éxitos en este proyecto que haces con un corazón dispuesto a eso precisamente, ¿no? A invitar a las personas a que puedan sanar también del abuso. Nuevamente me gustaría que nos compartas dónde podemos nosotros encontrar el libro e información sobre ti. Bien, en Instagram, en Facebook, y bueno, por Gmail también se pueden comunicar conmigo, pero todo lo que es concerniente al libro en la página Fui Como Tú en Instagram y en Facebook. Y bueno, y desde ahora, desde hace 2 días, en YouTube abrimos el canal con mi nombre, María Jesús Bentancur.
Ahí está toda la información. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, María Bentancur, escritora de este libro que se lanza oficialmente, Soñar para Vivir. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Abrazos totales y será hasta la próxima. Y gracias a ustedes también por el voto de confianza. Gracias.